Ah, Sí, ok. ya se ve. Aquí está la primera lámina. Es como la introducción nada más. La- Aquí es lo que hablamos acerca del reporte acerca de las mujeres en los negocios y cómo mejora, digamos, el rendimiento del negocio. Aquí es una idea de cómo realmente hay que contextualizar las estadísticas. Entonces, muchas veces nos dan estadísticas, entonces hay que saber pues, de dónde vienen, ¿no? Que son de nivel de barrio, de la ciudad, del estado, etcétera, ¿no? Si se trata nada más de jóvenes o de adultos o de qué género también. Entonces, todas las estadísticas tienen un contexto en donde se encuentran y que le dan este significado. Entonces, aquí vamos a presentar algunos de estos, por lo menos, estas estadísticas. Número de mujeres, de hombres en el mundo, esperanza de vida, etcétera, ¿no? Número de hijos, cómo ha sido el número de hijos a través de los últimos años, etcétera. Esto lo encontré ayer, precisamente en el cuento de Twitter. Me gusta porque son cosas de gobernación, o sea, del mismo gobierno de México que nos va impulsando y promoviendo. Esto dice, crianza con ternura, eliminar para siempre gritos y nalgadas. Entonces es algo muy positivo que estamos viendo en el avance de la sociedad. Entonces aquí está otras clasificaciones o datos que vamos a presentar brevemente. Denuncias, violencia en general, feminicidios desafortunados, cárceles, cuántos hombres y mujeres hay en las cárceles, etcétera. Esto acaba de salir también el grito de las mujeres en Suiza. Entonces, en cuanto a la paridad, digamos, de los géneros en el mundo, hay 7.000.000.700.000 habitantes. Somos bastantes. Entonces, mujeres, 3.000.700.000. Y hombres, pues más o menos igual, entonces a nivel mundial parece que somos más o menos equilibrados. En México, a nivel del país, ya somos un país de 128 millones, 68, casi 69 millones de mujeres y como 2 millones de hombres menos. Aquí es donde empieza, a este nivel parece que hay una diferencia, pero pues si lo comparas realmente no es mucho en cuanto a porcentaje. Aquí con nuestro vecino al norte, Estados Unidos, ellos tienen una población de 330 millones, con 169 millones de mujeres y 164 millones nada más de hombres. Y aquí en Baja California, el estado de Baja California, 3.300.000 y más o menos las mujeres y los hombres somos iguales en cuanto al número. Esto acaba de salir también, es promovido por el UNICEF, que es una de las dependencias de la Organización de las Naciones Unidas. Entonces esto habla acerca de la seguridad en casa durante estos tiempos de COVID-19. Muy importante que las mujeres desafortunadamente tengan plan. Aquí empezamos con algunas otras estadísticas, esperanza de vida por género. La gráfica del lado izquierdo es por entidad federativa mexicana. Como estamos en México, pues aquí están los estados. Esta raya amarilla es el promedio de todos los estados. Es de 75. Nuevo León, que es un estado aquí en el norte, tiene esperanza de vida más alta, de 76 años, casi 77. Y el estado más de menos esperanza de vida, como siempre, son los estados indígenas y de mayor rezago social, que tienen una esperanza de vida de 73 años. Son 3 años de diferencia de vida.
Baja California está bajo también, en 74 está por debajo del promedio nacional, que está interesante. Aquí está la evolución de la esperanza de vida, la gráfica del lado derecho, y cómo ha ido creciendo en cuanto a mujeres y hombres durante los últimos años de 1930 a 2000, más o menos 2016, que ha crecido de 33, 34 años hasta 77, casi 78 años o 73 por como promedio. Yo tengo, no saqué quién representa los colores, entonces no distingo quién es quién. Entonces, si alguien sabe, que me ayude. Yo creo que el azul es de hombres y el de... Este es porque son menos, ¿no? 72.6. Y estas son las mujeres, ¿no? Los grises. Sí, por el cabello. Muchas gracias. 10 puntos, muchas gracias. Tenía entendido. Además, históricamente ese dato sí se sabe que los hombres viven un poco menos. Ajá, exactamente. Muy bien. Aquí tenemos una cosa muy bonita, que esta es Malala, no me acuerdo si es ¿qué? Malala, gracias. No sé si es de Pakistán o Afganistán. Fue atacada cuando estaba en un camión escolar tratando de ir a la escuela. Ella y sus otros alumnos, los otros alumnos o alumnas. Entonces, es recipiente del Nobel de la Paz. Y aquí están celebrando su graduación de la Universidad de Oxford. Es muy reciente, es como los últimos dos o tres días. Entonces está algo positivo. Salarios, puestos, ¿cuántos son jefes? Entonces aquí tenemos la participación laboral de la mujer en México, que según esto ha aumentado, pero persisten diferencias en los puestos directivos. Entonces aquí del lado izquierdo podemos ir viendo cómo la línea roja va ascendiendo de como 39 a 55% en los últimos tiempo de años, todavía son muchos años. Entonces quiere decir que la mujer todavía participa en el área laboral en el 55% de la población de mujeres total. Y los hombres es interesante que se ve una pequeña declinación del porcentaje de los hombres. No sé a qué se debe eso, pero luego me puse a pensar en esto. Bueno, fuerza laboral, ¿qué incluye? Aquí incluye obviamente nada más las mujeres que están laborando y que reciben sueldo. Eso es lo que están contabilizando. Aquí en México normalmente es a través de las estadísticas de la Secretaría de Seguridad, donde contabilizan. Pero nuevamente no están contabilizando todos los labores de las mujeres que están en sus casas. Que vi la estadística del otro día, dice, ¿sabes qué? Si contabilizáramos lo que hacen las mujeres en sus casas, tendríamos un PIB, que es porcentaje de ingresos en cuanto al país, el doble de lo que tenemos si realmente contabilizáramos todos los esfuerzos de las mujeres en sus casas, junto con los de la fuerza laboral. Entonces, en la segunda gráfica tenemos porcentaje de mujeres en consejos de administración. Esto es por país, así que no hay que confundirnos. Aquí abajo está México. El país que tiene menos es Japón. ¿Japón? Menos que menos mujeres. Sí, es lo que también dije, bueno, ya, choles, ¿no? ¿Menos jefas o menos Menos jefes, menos mujeres en consejos de administración, dice. Como el 2.5% es el porcentaje.
Y luego va subiendo. México alcanza como el 7. Luego sigue subiendo hasta Noruega, que es el más alto, por lo menos en esta lista, que casi alcanza aquí el 39%. Entonces, pues, chales, todavía falta, pues, ¿qué? De 40, 50, todavía falta 10% en cuanto a Noruega y un titipuchal para los demás países. Pues, ya. Aquí tenemos a, ¿cómo se llama la chava? Greta Thunberg. Es una chava europea que básicamente solita ha empezado todo un movimiento social en pro del cambio del climático. Entonces es algo muy alentador. Número de madres solteras y padres solteras. Se me fue la onda de poner el total. El total son 5 millones en el país, más o menos. Eso es en México. En México, ajá. Aquí por lo menos ya logré. Entonces los hombres, que es este porcentaje, son 380,000. Y los demás, de los 5 millones, son mujeres. Así. ¿Solteros viviendo solos, viviendo sin pareja? Sí, madre soltera. Madres solteras, así dice. Ajá. Buena pregunta. Aquí tenemos otro dato bonito, que el establecimiento se están estableciendo escuelas, sobre todo en áreas rurales, con miembros de las propias localidades que se reúnen y deciden tener su propia escuela y conseguir sus propios maestros, etcétera, para integrar los elementos académicos y espirituales para contribuir al progreso de la sociedad. Es muy bonito eso. Aquí vemos la declinación en número de hijos a través de los años esto es México. Desde el 1960 teníamos 6.6 niños, casi 7 niños por mujer como promedio. Y hace 2 años se había bajado a 2.1 niños por mujer. Ándale, esta es de la organización de las Naciones Unidas otra vez, pero de su oficina en Colombia. Otra vez acerca de coronavirus y la discriminación, la no discriminación en cuanto a las personas que hayan sido infectadas. Cosas positivas ahí. Ay, dejé lo más grueso al final. Número de violaciones y feminicidios. Híjole. Un crecimiento de más de 100% en los últimos 4 años. Sí. 2015, eso fue el 2018, 19. La tasa acumulada a octubre del 2019. Ya, me quiero. Muy triste. Esto sí es un ejemplo de sacrificio. Hace 35 años y un día, o sea, ayer, 10 jóvenes, puras mujeres, fueron ejecutadas en Irán. Eran miembros de la fe Bahá'í y por eso estaban trabajando todos en su área, en su propio campo, para algunos con clases de niños, otros estaban con jóvenes. Y pues básicamente los mataron porque eran Bahá'ís y estaban haciendo cosas en pro de la sociedad. Aquí tenemos cárceles. ¿Cuántos hombres y mujeres hay en nuestros cárceles? Estos es datos de México, otra vez. Y son miles. Aquí tenemos Baja California. Esto es la Ciudad de México. Obviamente no son porcentajes, entonces son difíciles de comparar. Este es el Estado de México. Entonces, pues me pregunto por qué hay tantos hombres aquí en los cárceles de Baja California. Pero bueno. Pero, ¿alguien ve dónde están las mujeres? No, no hay. Bueno, sí hay, pero hay que observar con detenimiento la gráfica. Aquí se ve la columna más grande, aquí, en esta zona. Esa columna que Esa columnita son las mujeres. Entonces aquí se percibe uno, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay, todos estos, aquí hay uno más grande.
No sé si ustedes alcanzan a ver, pero y aquí hay uno. Y en estos dos no veo ninguno de en Yucatán y en Zacatecas. Entonces, esa es la comparación de cuántos hombres hay en las mujeres, digo, en los cárceles y cuántas mujeres hay. Una diferencia muy grande en cuanto a género. Bueno, aquí termina la presentación de las estadísticas. Agradezco mucho la invitación de la asamblea. Paso el micrófono otra vez. Esas son las estadísticas en el mundo. Sí. Qué terrible. ¿Cómo En se el han mundo. incrementado los asesinatos de mujeres? Gracias, Fred, por esa participación. Bueno, las estadísticas en cuanto a género, la verdad, siempre son muy dramáticas. Creo que todos tenemos muy en cuenta. Y una de las preguntas que, bueno, mucho tenía que ver con esto de las estadísticas. Yo tengo por aquí también, por ejemplo, que en cuanto a centros de rehabilitación, por ejemplo, de adicciones, hay la comparativa de 156 centros de rehabilitación en México para varones y 13 para mujeres. O centros de alcohólicos anónimos, hay 14,000 centros en México para alcohólicos anónimos y como una décima, sí, como un 10% son para mujeres. Bueno, entonces van las preguntas en cuanto a los datos estadísticos. Y la primera pregunta sería, bueno, en el pasado los hombres tenían que cazar, tenían que ir a la guerra, tenían que pelear para defender a sus familias. Realmente yo pienso, si yo hubiera sido una madre de ese tiempo que tuviera que buscar la manera de que mis hijos y mi marido fueran suficientemente fuertes y valientes para defendernos, porque de eso dependía nuestra vida, pues ese era el papel que tenían los varones. Pero ahora que transitamos en otra etapa del desarrollo de la humanidad, ¿cuál es el papel de los hombres? Y le preguntaría a Merdad, para empezar, ¿qué piensa él sobre esta pregunta? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Pues la pregunta es que ¿cuál es el papel que tienen ahora los hombres? Tomando en consideración que antes tenían un papel de ser realmente el guerrero, el que cuidaba a la familia, el que la defendía y que tenía que prepararse para pelear, para estar listo para la defensa. Pero ahorita, en este momento, ¿cuál es el papel de los varones? Bueno, mi opinión personal Sí. Es que una cosa es que el mundo entero está en un desequilibrio de tal forma que no hay una respuesta exacta para todo el mundo. Y una cosa es la realidad actual de cada región del mundo y otra cosa es la mira de la fe Bahá'í, dónde tenemos que llegar, cuál es ese papel. Yo creo que si vamos dentro del contexto de México, ¿cuál es el papel del hombre? En ese momento yo diría que lo más importante es estar enterado de esta transición que estamos entrando. Porque aún un sector muy grande de México todavía no le cae, como dicen, el 20 de que el tiempo ha cambiado. De hecho, yo cuando veo este feminicidio que pasa en México, yo lo veo como una cosa natural de rebeldía de los hombres que no quieren reconocer ese cambio y el despertar de las mujeres en exigir sus derechos que provoca ese choque. Entonces yo diría que el primer deber de los hombres o el primer papel que los hombres deben de ejercer es comprender que ya ha llegado el tiempo de colaboración y consulta
y que las decisiones no se pueden tomar solo. Tengo unos amigos, y es una realidad que me da tristeza decirlo, unos amigos cristianos muy fanáticos, pero que son muy amigos míos, que todavía quieren que rige el principio antiguo bíblico que la mujer tiene que ser en sumisión a la voluntad del varón, y lo toman muy en serio, a tal grado de que hasta he visto que pueden poner en peligro la vida de la mujer por decisiones que esto lo tiene que decidir mi marido, y yo no lo puedo tomar. Una mujer embarazada que le tiene que hacer cosas y no puede hacerlo hasta que su esposo le permite. Entonces yo creo que tenemos que verlo como algo muy serio. Yo creo que en las escuelas, en los medios, inclusive en los ámbitos religiosos, tienen que reconocer ese cambio y pues estar dispuesto a mejorarlo, porque no es una cosa que tan rápido puede suceder. De hecho, esa transición yo lo veo tan, a veces, en la vida de uno mismo lo ve uno muy lento, pero creo que en el contexto de la historia, los 30, 40, 50 años que nosotros nos toca vivir y pensar, es muy corto, pero nosotros nos desesperamos, ¿no? Entonces, vengo de Irán y yo veo cuál es el problema que hemos tenido en Irán, y con la llegada de estos grupos fanáticos, cómo se ha retrocedido la posición de la mujer, aunque hay muchas reclamaciones y manifestaciones en contra de esto, pero hay un retroceso. Y entonces yo creo que la solución para mí es comprender la fe Bahá'í y comprender desde el texto de la fe Bahá'í que ha llegado un momento de un cambio drástico. No sé qué tanto tiempo tengo, solo quería mencionar, no sé si todos los que están ahí han escuchado del nombre de Tahereh, uno de los discípulos del Bab, que en un evento apareció sin el velo. Digamos, se veía su cara y se veía su pelo. Y este evento se considera como el evento histórico que es el inicio de emancipación de la mujer en el mundo entero, y que el inicio de esto fue justo en el lugar más oscuro y más oprimido del mundo en aquel tiempo. Y hay una profecía islámica que dicen cuando viene el prometido, él hablará con una palabra que los... Hola, hola. Oh, se fue la señal. Seguimos escuchando. No hay audio. Ok. En verdad, Ok. Se fue el audio. sí, exactamente donde ibas a hablar sobre la profecía. Que la profecía musulmana decía que cuando aparece el prometido va a expresar una palabra que los más eruditos musulmanes no lo van a poder tolerar y van a caer en esta prueba. Y Tahereh dice que yo soy esa palabra. La prueba. Yo soy esa palabra que ha causado esto, y vimos lo que pasó, ¿no? Muy bien. Ok, ¿verdad? Muchas gracias. Vamos a seguir haciendo otras preguntas, a ver, para
Eli, que nos acompaña, le voy a preguntar que entonces los hombres son más agresivos en ciertos países o civilizaciones. ¿Esto será cierto o falso, Eli? Eli, por ahí lo vi. Muy bien, ahí está el micrófono. Un saludo a todos, Hola, Eli. todas, aunque Ya te había presentado hace un ratito. muy bien. Tendría que ser un estudio transcultural para poder ubicar si hay algunos países o algunas culturas que sean más agresivas. Sin embargo, yo creo que la agresividad, especialmente la agresividad de tipo de género, es en cualquier cultura. La línea divisoria de los países nada tiene que ver. Entonces, en cualquier cultura puede darse esta violencia. Podríamos buscar antropológicamente, podríamos buscar sociológicamente si el ser humano es bueno por naturaleza o es malo por naturaleza, que ese ha sido uno de los asuntos filosóficos de estudio desde la antigüedad. Principalmente creo que en el renacentismo es cuando se abordó en el siglo de las luces. Pero yo creo que esencialmente los seres humanos aprendemos. Hay experimentos, por ejemplo, de los años 60, 70, en los cuales a un grupo de niños se les encerró en una habitación, se les puso una película con escenas de violencia y al terminar esa película con algunas cartoons, con algunas caricaturas de violencia, los pasan a una habitación en la que había un mono inflable y los niños comenzaron a golpearlo. Posteriormente a otro grupo se les presentó una película, pero que era muy amigable, no tenía ninguna escena violenta. Luego se les coloca ante este muñeco de vaivén, que son de esos que golpeas y quedan parados. Y los niños se pusieron a jugar con él sin golpearlo, sin violentarlo. Entonces, este experimento nos proyecta la idea de que los seres humanos aprendemos esa violencia. Si a un niño lo tratamos con gritos, con golpes, el niño probablemente habrá de resolver cualquier problema, por ejemplo, con una computadora, golpeándola. Algún problema con la esposa o con el esposo, porque también existe la violencia de la mujer hacia el hombre a través de los golpes o de los gritos o de los insultos. Lamentablemente, y en eso sí voy a reconocerlo, hay países en los que se tolera, desde mi punto de vista, como mexicano, psicólogo, donde se tolera esa violencia hacia la mujer. Lamentablemente, por ejemplo, como en Irán, en donde se les restringe, bueno, y en algunos otros países, principalmente del Medio Oriente, el acceso a la educación, el acceso a vestirse como ellas lo deseen. Bueno, sí me gustaría concluir en mi participación retomando que, apegándome al título de este conversatorio, que es espiritualidad y género, recordar que la espiritualidad no es un asunto de religión. Bueno, no sé si aquí todo el mundo, los que estamos participando somos bajáis, No pero todos. la espiritualidad, ¿todos somos? Ah, No. ok. No todos. No, Muy no. bien. Pero vamos a tener un módulo que va a hablar más de ese tema. Oh, pero yo quiero hablar ahorita. No, no es cierto. Saludos. Ok, pero sí te quería hacer otra pregunta que va más, bueno, que a lo mejor tú nos puedes ayudar a contestar. Ya sé que entre todos lo estamos conversando, pero según los datos estadísticos que ahorita vimos, donde hablamos de los centros de rehabilitación, de adicciones, de centros de alcohólicos anónimos y de las cárceles, pues vemos, o al menos yo veo con mucha curiosidad, que hay mucho más varones que mujeres en cada uno de esos centros, con mucho. Las diferencias
por ejemplo, que vimos qué tanta gente está en la cárcel, hombres y mujeres, o qué tanto en centros son para varones de alcohólicos anónimos o de adicciones. Entonces, ¿qué estamos haciendo mal como sociedad, como para que nuestros varones, a los que queremos, que amamos, entren en este tipo de situación que pues ni a ellos ni a nadie les ayuda? Lo deberíamos de ver como un problema de salud pública. ¿En qué estamos fallando en este sentido? Muy bien, primero hay que recordar una frase que es parte de la cultura Bahá'í y que habla de que el equilibrio que debe haber entre el varón y la mujer es lo que le va a dar a la sociedad la fuerza, como el ala izquierda y derecha de un ave para poder volar y desarrollarse. Creo que como sociedad, tanto hombres como mujeres, estamos fallando. De pronto tenemos a hombres que dicen, bueno, yo me encargo del aporte económico y tú como mujer tienes por responsabilidad la educación de los hijos. Y ese es un gran error. Tanto la mujer puede aportar económicamente como el hombre, y la educación, que aquí recordaremos, hay una educación formal que 2 más 2 igual a 4 o algo por el estilo, pero también existe la educación en los valores, la educación en el amor. Ahí es en donde ambos debemos participar. Un papá que, bueno, Nur, dedicándose al área de la educación, lo identificará. ¿Cuántos padres acuden a las reuniones en donde deberían estar presentes cuando los convoca la escuela? ¿Cuántos padres acuden a los eventos para ver a un niño bailar, en donde se esmeró y puso todo su empeño? Entonces, realmente nosotros, hombres y mujeres, esposo, esposa, debemos tomarnos de la mano y estar trabajando para evitar esta pérdida de talento y la caída en los vicios. Bien, vamos a ver, esos son temas grandes, yo creo que más bien como que quedan para reflexionar. Por ahí hay un estudio interesante que dice que en México tenemos mucha madre y poquito padre. A lo mejor por ahí está el asunto. Pero bueno, voy a hacer una pregunta que la voy a dirigir a Roberta, que está en Yucatán. Y la pregunta, bueno, dice que la carga de trabajo es diferente entre hombres y mujeres. En años recientes es común que tengamos 2 o 3 jornadas de trabajo, pero al final las mujeres son las que llegan. Aunque los dos tengan la misma carga de trabajo, al final la mujer llega a su casa y ella es la que hace el trabajo doméstico. Entonces, la queja más frecuente de las mujeres precisamente es ese trabajo doméstico. Y algunas dicen que, bueno, ¿qué tal si la mujer nace y después de la placenta nace la escoba? O las mujeres nacen con la escoba en la mano, ¿no? Pero, ¿por qué se da esta diferencia todavía, que aunque se ha mejorado, ¿por qué continúa? Roberta, si nos ayudas a contestar esta. Claro, con gusto. ¿Me escuchan bien? Sí, muy Ok. bien. Yo quisiera dar una perspectiva un poco más positiva, porque en mi trabajo como consultora certificada en lactancia, no ahorita con COVID-19, pero mi forma de trabajar, hago visitas a domicilio. Y entro a casas de muchos niveles socioeconómicos. Voy a casas donde solo hay donde sentar una hamaca, a casas que están muy elegantes, todo tipo de lugar. Y me he fijado en los últimos 20 años, porque tengo 47 años, sí, 47 años o más en este bello país. Para los que no me conocen, me dicen de cariño aquí en Yucatán que soy yuca gringa, pero a estas alturas soy más yuca que gringa, ¿verdad? Por toda mi vida ha sido en México. Y yo sí me he fijado mucho en el cambio de los roles, de los papeles, y que muchas veces, como la estadística que nos compartió Fred es una cosa, pero yo siento que la cantidad de mujeres en el entorno laboral es más de 60.
incluyendo el sector subterráneo, por decir, la gente que hace tamales y costura y hace pasteles y muchas cosas. Entonces, las mujeres tienen un papel muy importante de aportar económicamente a sus hogares. Y en mi experiencia he visto más que antes hombres que ayuden más con los niños, que estén más pegados a compartir el cuidado de los niños y obviamente en el hogar. No estoy diciendo que son tanto de trapear, pero sí que lavan trastes y que están cocinando y otras cosas. Pero esos son los hombres que ya están seguros de sí mismos, que no es el rollo del hombre, el machismo que impulsa al hombre a repetir y repetir ad nauseam comportamientos que son de los abuelos, ¿no? Hoy en día los hombres que atienden a sus hijos y que son más armónicos con lo que es el aporte como equipo en el matrimonio, siento que está en aumento. Y estoy hablando de todas clases sociales, incluso gente de pocos recursos. Veo un lentamente pero continuo cambio hacia algo más equitativo, ¿no? Y también un factor muy importante es que las mujeres ya no se están dejando como antes. Las mujeres empiezan a poder expresar y externar algunas necesidades. No es fácil el proceso, pero sí, si podemos tomarlo como una perspectiva más larga, sí he visto mejoras en la intimidad de las casas, en el comportamiento y la involucración del hombre, en el crecimiento de sus hijos, en la educación y en la involucración en los quehaceres domésticos. Seguramente no es el parecer de muchos, pero es mi experiencia que he palpado y he presenciado. Muy bien. Bueno, esta pregunta va a ser para Merdad otra vez. Y dice que se dice que las mujeres ejercemos violencia de manera distinta, tal vez desacreditando, ridiculizando, excluyendo o sobajando a los hombres. ¿Qué piensa al respecto, Merdad? Yo creo que ese fenómeno no lo debemos de tomar como una cosa normal. Yo siento que en el choque de esas dos culturas, lo que hemos tenido y lo que queremos llegar, es muy normal que hay esos dos enfrentamientos, y en este choque de ese dos tipos de cultura pueden salir cosas desagradables de las mujeres y de los hombres. Obviamente, cuando hablamos acerca de ofender, lo que normalmente la gente cree que es normal es una ofensa a través de físicamente. Pero la mujer que desde que nace tiene una capacidad mucho más grande de hablar, creo que hace mucho uso de su palabra para herir, como una forma o de atacar o de defensa. Entonces, de que las mujeres sí lo utilizan, pues no lo puedo decir que no, sí lo usan, pero tenemos que ver que es como, no sé si han visto cuando hay una balanza, de repente se baja mucho de un lado y luego baja del otro lado, y tienen que pasar muchos años hasta que esta balanza se queda en equilibrado. Y yo creo que no tenemos que estar desesperados, tenemos que comprender el contexto histórico de que cuántos años deben de pasar. Estuvimos en una plática de ese tema, decían, ¿hace cuántos años las mujeres en México empezaron a tener voto político? Creo que no fue, debe de ser hace como 50, 60 años, si mal no me acuerdo. ¿Estoy bien o es un poco más, tal vez? Fue como en el... 60 años, tal vez. Sí, como 60 años, cuando mucho. Entonces, vaya, una sociedad que apenas tiene 60 años que las mujeres pueden votar,
y México fue uno de los que primero empezó a dar ese voto a las mujeres. Muchos países dieron ese voto mucho después. Entonces, tenemos que comprender esa transición y cómo podemos mejorarlo, que creo que esa es la idea. Si recordamos, especialmente para las mujeres y para los hombres también, la cita que está en el libro 1, que una lengua amable es el imán del corazón de los hombres. Este es el remedio de que tenemos que aprender a no ofender, no herir. Inclusive la oración cristiana que yo lo adoro es el Padre Nuestro, donde Jesucristo menciona que no debes de ofender a nadie, ¿no? Y ese ofender en aquel tiempo también se refería a una ofensa verbal o ofensa física. Entonces, pero el hombre tiene que espiritualizarse, pero dentro del contexto Bahá'í. Quiero especificar, porque cuando hablas acerca de espiritualizar a la humanidad, de repente la gente piensa en otras cosas. Espiritualizar en el contexto Bahá'í, que significa aprender las cualidades y ponerlo en práctica para desarrollo personal tuya y una expresión de unidad hacia la gente que están alrededor de ti, la sociedad, y como el primer ente enfrente de ti es la familia, donde lo tienes que poner en práctica. Y quiero aclarar que estas cosas se pueden mejorar siempre, especialmente cuando las mamás pongan en práctica. Las mamás tienen un efecto generador donde pueden eliminar, inclusive si la mamá desde un principio permite que, más bien exige que sus hijos varones lavan trastes y hagan trabajos domiciliares, esos varones cuando crezcan ya son diferentes. Y una mujer, una mamá que siempre a los varones dice siéntate, y a las hijas dice tú lava los trastes, tú haz aquello, tú cocina, entonces provocan que ese cambio llega muy, muy tarde. Ya esas cosas no pueden cambiar. No sé si pude responder a esa pregunta. ¿No? Verdad, ya chequé y la mujer mexicana recibió el sufragio, el derecho de votar en octubre 53. Así que este octubre van a ser 67 años que la mujer mexicana por fin pudo votar. Sí, y yo quisiera agregar que, por ejemplo, en 1974 fue cuando se aprobó la ley de poder tener el número de hijos que cada pareja quisiera en México. Porque antes de 1974 se premiaba a la gente si tenía muchísimos hijos, porque la opción era tener todos los hijos que Dios te dé. Entonces, a partir de 1974 que se aprobó la ley, ya no se persiguió a la gente porque quisiera limitar el número de hijos. Y después de eso, el tiempo que tardó en que se implementaran en las instituciones de salud en México, el poder tener servicios de planificación familiar, porque una cosa es que ya puedes y otra cosa es cómo le haces. Entonces, cuando ya se tuvieron los servicios de planificación familiar, y fue un parteaguas realmente, porque uno puede preguntarle, y les invito a que lo hagan, en la generación anterior, nuestros papás, ¿cuántos hermanos tenían? ¿De qué tamaño eran las familias? ¿Y de qué tamaño en la generación siguiente son las familias? Y va siendo de 15 hijos a 6 hijos, a 3 hijos, que ahorita los muchachos dicen, yo quiero 1, 2 o ninguno, ¿no? Entonces, realmente dio la posibilidad práctica de que las mujeres pudieran planear su vida. Porque antes, ¿cómo iban a planear su vida? Si tenían 6 hijos, se la pasaban todo el tiempo entre embarazadas y amamantando, ¿no? Entonces, ciertamente, como decía Verdad, nos recuerda que es muy reciente. Parece que es mucho tiempo, pero en realidad es muy reciente la posibilidad de que se puedan tener cosas muy igualitarias entre hombres y mujeres, que tal vez las mujeres sí entran en los lugares en donde antes eran nada más de los varones,
En fin, vamos a seguir. La siguiente pregunta de este bloque, yo creo que va a ser la última de este bloque para pasar al siguiente. Eli, a ver si nos puedes ayudar a contestar esta pregunta. Es frecuente escuchar que las mujeres no pueden vivir solas, no pueden salir a cualquier lugar solas o con cualquier persona. ¿Esto es el producto de una educación sexista o es una realidad? En dos partes a las mujeres mismas no pueden, y la segunda es que si es por ellas o por el externo, por el exterior. Yo veo que varias personas están levantando su mano. Nomás les voy a recordar que en estos módulos vamos a estar contestando con las personas invitadas, y en el último módulo guarden su pregunta, por favor, porque es para que todos los que levanten su mano, y yo sé que el tema da para estarnos aquí 2 días, pero bueno, vamos a tratar de... Entonces, Eli, si nos ayudas, ¿esto es algo psicológico, algo sexista de educación o es una realidad? Mujeres viviendo solas. Bueno, definitivamente puedo hablar dentro de mi cultura mexicana. Hay una idea de que la mujer precisa del hombre, casi como si para darle permiso. Y recordaremos cómo hará 60 años o incluso hace poco, aún digamos unos 30 años, había carreras específicas, por ejemplo, profesionales que podían estudiar las mujeres. La mujer podía ser secretaria, podía ser profesora, enfermera, y aún así la licenciatura en enfermería, bueno, no era una licenciatura, pero bueno, la carrera de enfermería tenía ciertas críticas sociales. Ser médico era algo muy lejano, o ser ingeniero o algo así. Ahora, no nada más obviamente en las carreras profesionales que se pueden estudiar, también en el simple hecho de poder trabajar. Hay mujeres que dicen o decían, es que mi esposo ya no quiso que trabajara. Yo fui gerente de recursos humanos en una maquiladora, y así me decían algunas empleadas cuando iban a renunciar, es que aquel ya no quiso que trabajara. Y yo, bueno, está bien, tu esposo no quiere que trabajes, pero ¿y tú? Entonces, esta es una labor tanto del hombre como de la mujer. El hombre puede poner todas las condiciones que quiera, pero es la mujer la que debe decir, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Entonces, sí hay una cultura en la cual pareciera que el hombre es el que tiene esa potestad sobre la vida de la mujer. Ahora, si habláramos de inseguridad, pues en realidad la inseguridad es para hombres y para mujeres. Yo podré estar entrenado en defensa personal, no porto arma de fuego, no tengo permiso, no he querido tramitarla, pero conozco gente que sí porta un arma de fuego y aún así son vulnerables. Entonces, yo creo que tanto hombres como mujeres debemos protegernos y sobre todo trabajar en la prevención para tener una sociedad mucho más segura. Muy bien. Bueno, casi nos hemos comido casi todo el tiempo, nos falta todavía del segundo módulo, que era sobre ideología de género. Pues es que surgen varias preguntas que son muy interesantes, ¿no? Últimamente se ha hablado mucho de lo que es ideología de género, equidad de género, perspectiva de género. Cada una de estas cosas tiene bueno, horas de viaje que podríamos hablar. Pero se aprende a ser hombre o mujer en la familia. Ahí es donde se aprende lo que es femenino y lo que es masculino. Y también se da la identidad de género, pues la primera parte en los primeros 3 añitos de los niños. Según la mayoría de las estadísticas, esta identidad se va mejorando, se va fortaleciendo en la escuela, en los grupos sociales, pero actualmente hay como alguna confusión en las redes y en general, en donde se empieza a hablar de que no debería de darse esta estructura o que debería de cambiarse.
pues, ¿qué piensan al respecto? Ay, a ver, ahí sí nos gusta, bueno, a mí me gustaría oír un poquito de lo que piensas tú, lo que piensa Verdad, lo que piensa Roberta. En poquito rato para poder pasar a la última parte que la va a coordinar, por cierto, Nur. Entonces, Eli, ya que estás ahí de una vez, ¿tú qué opinas sobre esto? Pienso que hay un gran conflicto cuando empezamos a defender nuestro punto de vista versus el punto de vista del otro. Y esto me hace recordar alguna canción, creo que es la de Imagine, alguna canción de los Beatles o de John Lennon, en donde habla del budismo y todos esos... Se presentó y no lo hice. Muy bien. Entonces, creo que debemos evitar en lo posible el nosotros, perdón, el ustedes y usar más el nosotros. El trabajar en que somos una sola sociedad, somos complementarios, ni hombre ni mujer es más importante. Muy bien. Roberta, ¿qué nos podrías platicar sobre esto? Roberto está en una llamadita ahorita. Ah, ok. ¿Verdad? Es una pregunta muy difícil. Yo creo que volvemos a decir que la mira de la fe Bahá'í es que el hombre y la mujer son complementarios. Inclusive cuando Baha'u'lláh habla acerca de igualdad de derechos y oportunidades. No habla acerca de igualdad de obligaciones. Y lo que pasa en la sociedad tiene valores tan invertidas que todo lo quiere medir a través de una remuneración de dinero. Y esto complica la vida. Entonces, el trabajo de la mujer en la casa no está remunerado con dinero, pero sigue siendo trabajo. Ahora, de la misma manera, el momento que la mujer está embarazada, pues, ¿qué se le puede esperar? Puede hacer trabajos de oficina, pero no hay tantos trabajos de oficina que se puede hacer, tal vez conforme la computadora y esos medios que tenemos, esto lo facilita, pero como mencioné hace rato, pues es un proceso educativo, lento y que tenemos que trabajarle muy duro para que esto pase. No va a pasar solito. Esto no es algo que uno espera que vaya a suceder. Recuerdo que yo tenía un profesor que decía que hay una etapa de la historia de Irán donde decía que la gente estaban esperando que aparezca del cielo un rey justo que resuelve todos sus problemas. Y creo yo que mucha gente en el mundo también está esperando que alguien venga y resuelva nuestros problemas. Y yo creo que no va a venir nadie. De hecho, quien vino a darnos el remedio fue Baha'u'lláh, vino y se fue. Ya nos dejó las instrucciones y la tarea nos queda a nosotros. Cómo cambiarnos, cómo eliminar los patrones del pensamiento que hemos arrastrando y crear una nueva cultura de comunicación, una nueva cultura de toma de decisión. Voy a dar un ejemplo que, es de mi familia. Y qué bueno que la unidad de visión no creó ese conflicto, pero
Mis papás cuando estaban en Irán me platican, mi papá ya falleció, pero dice, llegó a la casa a la hora de comida y le dijo, ya vendí el negocio, ya vamos a buscar a dónde salimos de pionería. No había una consulta. Y mi mamá se puso bien contenta, qué bueno. Lo que digo yo es que todo el proceso lo hizo él, tal vez influido por unas pláticas anteriores, pero ni siquiera se le ocurrió que en el último momento tiene que tomar decisión con mi mamá, pero esto no era un conflicto, pero hoy día se vuelve un conflicto. Ok, claro. Ok, sí, qué interesante pero lo que pasa es que damos por hecho muchas cosas, ¿no? Y es muy variable dependiendo de las sociedades, del lugar. En México yo creo que todavía hay muchas parejas que así toman uno de los dos es el que toma las decisiones y toma el mando y lo hace, pero por otro lado tenemos también la idea de que no debe ser así. Yo creo que los acuerdos son los que son importantes, son los que debería de tener pues cada familia y cada pareja. Y creo también que sí, los estudios dicen que estamos tendiendo a tener una sociedad andrógina, o sea, donde los hombres y las mujeres sí nos estamos pareciendo cada vez más, no es donde están tan separados, sino más unidos, pero eso es en lo físico. Finalmente, cada persona es un individuo y la familia sigue siendo todavía una parte muy importante con sus modificaciones, no pensando nada más en lo que sería una familia nuclear, papá, mamá e hijos. En México se da más la familia extendida, papá, mamá, hijos, abuelita, hermano con los niños, etcétera. ¿Cuál modelo es el mejor? Pues todos, ahora que estamos con esta pandemia, pues todos los que quedamos en la casa, todos podemos estar unidos y depende de la buena voluntad de todos el poder seguir adelante. Pero sí creo que hay quienes todavía fomentan la división entre hombres y mujeres y que todavía hay mucha confusión en este. Bueno, y voy a dejar a Nur para que ella continúe porque si no, no nos van a dar tiempo de hablar más de lo que sería el tema de Nur. Ella va a hablarnos más sobre lo que sería la espiritualidad, aunque ya lo platicamos. Nur. Hola, ¿qué tal? Bueno, sí, aquí estoy. Okay. Pues a mí me toca este módulo que ya entramos un poquito más al tema de espiritualidad y tengo unas preguntas. Tengo unas preguntas. La primera, ¿tiene que ver el género con la espiritualidad? Es muy abierta. A ver, a lo mejor una pequeña respuesta para cada uno. ¿Tiene que ver o no tiene que ver? A ver, si empezamos con Roberta. Roberta estaba en una llamada. No, sí, gracias. Y perdón, Linda, precisamente Alfonso se imaginó, me habló una mamá con un bebé de 36 horas que acaba de llegar a su casa con dudas, ya sabes, siempre hay bebés. Género y espiritualidad. Yo siento que cuando vemos el mundo a través de ojos espirituales y nuestra actitud parte de que la realidad del hombre es espiritual, obviamente el tema de género se contempla con otra vista. Cuando no podemos aunar a nuestro pensamiento el concepto del respeto y el amor hacia cada ser humano, el tema de género siempre será un gran problema. Pero cuando hay una actitud más espiritual, yo creo que sí tiene mucho que ver y se beneficia el manejo de las diferencias de género cuando hay una actitud espiritual. Muchas gracias. Eli, ¿qué opinas? Muy bien. Antropológicamente, la espiritualidad es inherente, es propia del ser humano. Cualquier cultura de la que yo conozco en el Oriente, en Occidente, actual, regional, como en la zona
noroeste, como los Paipai, Kumeyaay, o antigua, como los egipcios, o en Mesopotamia, tenían una creencia en un ser supremo. Había culturas en las que, por ejemplo, existían las sacerdotisas o los oráculos, que eran precisamente mujeres que tenían cierta influencia, cierto poder. Yo creo que la espiritualidad es propia del ser humano, independientemente del género. Independientemente. ¿Verdad? ¿Qué opinas? Bueno, una respuesta así rápida sería que pues, yo creo que no depende de las mujeres, aunque yo creo que las mujeres tienen una sensibilidad mayor para adquirir las virtudes. Recuerdo una cita de Abdu'l-Bahá donde menciona que mi nombre es Abdu'l-Bahá, mi cualidad es Abdu'l-Bahá. En la parte final dice, y mi religión es servir a la humanidad. Entonces, la espiritualidad lo define como una religión en el sentido de servir a los demás. Entonces, bajo ese contexto que Abdu'l-Bahá habla, creo que si nos morimos en este momento, el cielo va a estar lleno de mujeres. Van a tener, no sé, unos 85% de mujeres, un 15% de hombres. Aunque las escrituras bahá'ís mencionan que en el otro mundo no hay sexo en el contexto que nosotros hablamos. Pero creo yo que el momento que el trabajo físico le fue otorgado por las características del cuerpo del ser humano, se le dio al hombre, se le dio el trabajo de mantener unido la familia a la mujer. Entonces, yo creo que aunque muchos los religiosos, líderes de religión, principalmente han sido hombres, también por estar en una posición más expuesta al público, pero a nivel práctico, las mujeres en la historia han sido la causa de unidad y por eso hasta se les pidió que deben de ser sometidos y deben de ser obedientes, porque así pudieron mantener un ambiente lleno de amor, lleno de unidad, y en esta forma tuvieron un efecto no visible, pero impactante para el desarrollo de la sociedad. Entonces, creo yo que en el contexto histórico las mujeres han tenido mucho más desarrollo espiritual. Pero en el contexto natural, yo creo que pues, es para los dos igual, no hay diferencia. Muchas gracias. Muy interesante, ¿no? Esta cuestión de que básicamente, creo yo como conclusión, básicamente no debería de tener que ver el género con la espiritualidad, pero por la actividad que nos tocó hacer, quizá sí hemos tenido a lo mejor las mujeres más oportunidad, ¿no? Pero bueno, ahora sí que hasta que no lleguemos al otro mundo ya, por muchas estadísticas incluso que hagamos, ¿no? Quizá eso va a ser la conclusión que podamos llegar. Bueno, tengo otra pregunta. ¿Cómo influye la educación formal e informal en nuestras diferencias de géneros? Y si a unos se les enseña más espiritualidad que a otros, ¿por qué? A ver, Roberta. Y me preguntas. Yo iba a decir, tú mismo lo debes contestar porque tú trabajas en la SEP, en educación. Así que yo lo voy a revertir a ti, pero primero quiero hacer un comentario de lo que dijo, ¿verdad? Si en el cielo no hay sexo, ¿verdad? Hace miles de años, la ya fallecida y famosa pionera doña Valeria Nichols, que algunos conocieron a Valeria, estuvimos durmiéndonos en hamacas en el Instituto Bahá'í en Muna, Yucatán, y le dije, buenas noches, que duermes con los angelitos, le dije a doña Valeria. Y luego dije, ¿y por qué son angelitos?
no hay angelitas y como quedamos como 20 minutos hablando en tinieblas en nuestras hamacas, hablando de que por qué es el arcángel, son hombres, todos los ángeles tienen personalidad de hombres, ¿por qué no hay mujeres ángeles? No llegamos a ninguna conclusión, pero nos pareció un tema muy interesante para indagar por qué no hay ángeles femeninas en el cielo. A lo mejor ya hay, pero bueno. Entonces, Flor, pregunto tu pregunta a ti. Bueno, gracias por tu pregunta. Yo creo que sí hay una diferencia y más últimamente. Antes se le obligaba al hombre a ir a la iglesia, a estudiar, igual que a la mujer, y creo yo que es. Y ahora no. En general ya no hay como obligación del trabajo espiritual, por lo menos en cuanto al de irlos y obligarlos a decir oraciones, ir a la iglesia y poco a poco trabajar y estar constantemente relacionando su vida con su religión o su espiritualidad. Más bien ya se ha relegado a las mujeres. Ay, que la mujer vaya. Ella vaya y diga oraciones por mí, ¿no? Y pues eso yo creo que también es un reflejo, ahorita que estamos viendo las estadísticas en cuanto a encarcelamientos, a adicciones, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso es mi opinión, mi observación. Eli, ¿qué opinas sobre eso? No te oímos. Muy bien. Creo que la educación formal no tiene que ver con la orientación o el apego hacia la espiritualidad. Yo creo que es más bien la educación informal. Es más en casa en donde, él es hombre, él déjalo que se vaya con los amigos o que se vaya a jugar fútbol o algo más. En cambio a la niña se le tiene más bajo control y se le guía más quizás para atender tareas de tipo religioso, recordando que religión, que es una estructura, una organización, una institución, no es lo mismo que lo espiritual. Entonces, creo que son las familias y que son los propios individuos los que determinan. Los hombres, por lo general, somos mucho más prácticos. Hay un libro que habla de las diferencias en el pensamiento del hombre y la mujer, que sería el de los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus, y los hombres solemos ser más prácticos. Tristemente como señalaban, creo que si el hombre se apegara más a la parte espiritual, tendríamos una sociedad mucho más organizada y cooperativa. ¿Verdad? ¿Qué opinas? Yo creo que tenemos que empezar desde la base. Si no definimos qué significa la espiritualidad, entonces podemos estar peleando y terminan la mayoría de la sociedad cree que ir a la iglesia es hacerse más espiritual. Y yo no lo creo que es así. Me da pena decirlo, pero tampoco creo que ir a una fiesta de 19 días te hace más espiritual. Inclusive tomar varios cursos o leer muchos libros bahá'ís tampoco te hace espiritual. Tal vez te hace informado de lo que es espiritualidad. Yo creo que espiritualidad es un esfuerzo constante, diario, en mejoramiento del carácter. Y el hecho de que desafortunadamente en la historia de México, la educación ética, que es una parte integral de la espiritualidad, porque tenía que ver con la religión, supuestamente se le quitó de la educación, ha hecho un gran daño a la sociedad mexicana. Quiere decir que ese trabajo tan importante de mejoramiento del carácter, que necesita 3 frentes para que esto suceda. Necesita principalmente la familia,
luego un reforzamiento en una escuela formal, en un estudio formal que el niño pasa mucho tiempo, y posteriormente la sociedad donde él va a vivir con sus amigos y todo, tienen que las tres cosas dar su mejor para que esto sucede. Y ahorita, por la flojera generalizada, ese trabajo cada uno lo pasa al otro. Hay familias enteras que dicen, pues yo lo mando a la escuela para que le enseñen eso. Y la escuela dice, no, yo solamente quiero informarle de que 2 por 2 es 4. Y pregunta a la sociedad, pues haz lo que más te gusta. Y desde que apareció ese concepto que la realidad del hombre y los valores del hombre se deben definir a base de que haz lo que te gusta, hemos destruido todo el destino de la humanidad. Yo creo que tenemos que redefinir la espiritualidad. Tenemos que hacer que la gente haga lo que debe de hacer y debe de esforzarse mucho que lo que debe de hacer le gusta hacerlo. No al revés. Ahorita la humanidad está esforzando que yo debo de hacer lo que me gusta hacer. Y esto está dañando a la sociedad. Entonces, ¿de dónde vamos a saber lo que debemos de hacer? Esto viene de los principios fundamentales de espiritualidad. Viene, por ejemplo, en el libro 1, el curso Ruhi, donde tenemos que saber, yo tengo que servir a la humanidad. Entonces, en ese proceso de servir, tengo que esforzar que ese servicio me llena de satisfacción. Muchas gracias, ¿verdad? Qué interesante. Yo creo que este concepto de espiritualidad, que yo creo que en nuestra sociedad se ve mucho como mágico, como que un día va a llegar y nos va a llenar la cara, sino que es algo que lo tenemos que estar trabajando. Como Bahá'í sabemos que la espiritualidad es algo que se debe estar trabajando, como tú dices, y también este punto de que debe de incluirse en la educación formal, que bueno, a lo mejor nuestra educación formal es laica, pero entonces debe de haber una forma, un lugar formal donde se aprenda, que nosotros como Bahá'ís tenemos las clases de niños que son para todos, ¿no? Y además una forma informal en casa donde se esté reforzando constantemente lo que estamos trabajando en la educación formal y la no formal o informal, ¿verdad? Bueno, tenemos otra. ¿Puedo decir algo? Sí, claro que sí. El concepto de laica, estoy de acuerdo, pero laica no significa que eliminamos la parte ética. Actualmente de hecho tienen ya están integradas ya hace tiempo, formación cívica y ética. Pero, por ejemplo, es uno de los temas que se está viendo bastante, pero nunca o muy pocas veces se ve bien, o sea, se ve como un desarrollo personal y que va a impactar. Entonces, hay todavía muchos problemas en esa educación básica, que es educación en cuanto a valores, vamos a decir, y valores cívicos, sí se está dando, pero es muy pobre realmente. Y como que se quiere constantemente estar separando en cuanto a la iglesia y lo que te pasa en la casa. Entonces, hay mucho trabajo que hacer en cuanto a la educación que se da de manera formal en México. Entonces, muchas de esas cosas las empiezan a trabajar mejor en las clases de niños. Y yo ahí sí hay valores, y yo ahí sí es donde he encontrado que sí está la diferencia, porque cuando tú hablas de valores, es mucho de, bueno, deja valores, por ejemplo, de ir a votar, de ser muy cívico y limpiar tu banqueta, pero valores espirituales donde tú trabajas contigo porque algún día te vas a morir y tu espíritu va a ir a otro lugar, y además si tienes amor por ti, tienes amor por esas cosas, no se trabajan, y sí es una diferencia grande. Bueno, quiero pasar a otro tema
que tiene que ver con género, pero aquí en cuanto a relación de pareja, ¿qué tanto se toma en cuenta la espiritualidad en la relación de pareja? Roberta. Qué bueno, porque hay algo que tu mamá me dijo, por favor, menciónalo. Sabemos físicamente somos hormonas andando, hormonas que nos hacen enojar, estar tranquilos, la oxitocina, la hormona de la buena onda, muchas cosas. Y en cuanto a la situación de pareja, lo regreso a mi propia experiencia, porque es mejor hablar de la experiencia que uno conoce y no por por otro rumbo. Hoy en día, cuando hay niños pequeños recién nacidos, se habla mucho de lo que es poner un bebé piel a piel, ¿sí? Con solo su pañal, con contacto con la piel. Cuando ponemos un bebé sobre el pecho de mujer o pecho de hombre, es el pecho, sube 2-3 grados de temperatura, entonces se vuelve un horno, es caliente. Pero además, a la persona que tiene este pequeño piel a piel, aumenta en su cuerpo lo que es la hormona prolactina, oxitocina, que es una hormona que transforma el ser humano. Y cuando a los hombres a veces siento que no tienen el mismo desarrollo espiritual porque no se les provee oportunidades de poder practicar cualidades espirituales. Entonces han comprobado que cuando un papá tenga esa oportunidad de tener su cría recién nacido o su niño pequeño en su pecho, piel a piel, le cambia, le transforma en cuanto a las hormonas en su cuerpo y le ayuda a desarrollar cualidades mucho más maternas en el sentido de que puede tener otras maneras de relacionarse con sus hijos. Se ha hecho estudios que mamás que amamantan a sus bebés son las menos propensas a golpear y ser muy toscos y rudos con sus hijos cuando crecen un poco más, porque se forma un vínculo. Si demos esa oportunidad a los papás de formar ese vínculo desde los primeros días, pienso que tendremos parejas y relaciones muy diferentes y una integración más de acercamiento y de comprensión entre la mujer y el hombre. Pero hay que darles esas oportunidades y darle chance de que se transforme a través de las experiencias. Raúl Bueno dice, thumbs up. Claro. ¿Algunos de ustedes que son papás han tenido esa oportunidad de tener la ternura pegado? Me gustaría que... A ver. Raúl. También. Precisamente ahorita que lo decía Roberta, mucho gusto saludarte, Roberta. Efectivamente, cuando tuve la oportunidad de tener a mi bebé, cuando nació mi hija, efectivamente es un contacto, es una comunicación tan diferente. Cuando tienes a tu bebé directo en los brazos, el mundo es otro, tu ser es otro y tú eres otra persona. Precisamente, no es posible describir lo que se siente y lo que se vive y los cambios que se sufren cuando uno se identifica y cuando uno pega más ese cordón umbilical con sus hijos. Así es. Muy bien. Gracias. Muchas gracias, Roberta. Y bueno, en cuanto a esto de la relación de pareja y espiritualidad y género, ¿qué opinas, Eli? Relación de pareja y género. Creo que es muy importante lograr ese equilibrio, como señalaban, acerca de la toma de decisiones, por ejemplo, acerca de decidir la orientación que se le va a dar a la educación de los hijos en la espiritualidad. Es importante quiero señalar a quien no sea bahá'í o no conozca sobre la fe, que nosotros no estamos peleados con las demás religiones, ni tampoco decimos que nuestra religión sea mejor. Sabemos que lo es. No, no es cierto. Cada religión, de hecho, son complementarias. Entonces, creo que esencialmente todas las religiones, en su fundamento,
son el mismo asunto. El respeto a las demás personas, el respeto a la mujer, el ayudar al prójimo, son bases, creo yo, de todas las religiones. Entonces, si nosotros pusiéramos esto en práctica, la relación de pareja sería mucho más fluida y la formación de los hijos sería mucho más efectiva. Esto me recuerda a un maestro que tuve en el área de sexualidad, que nos decía que mucha gente tiene información, lo que no tienen es formación. Entonces, creo que es en lo que hemos de trabajar, en la formación de los valores. Gracias, Merdad. Y luego también quiero hacerle la pregunta porque habíamos invitado a Alejandra Miller, pero no había podido, pero ya llegó. Entonces, Merdad, si nos puedes responder. Creo yo que tenemos que volver a decir, la espiritualidad se tiene que volver a definirse. Y sugiero que sea bajo la perspectiva de la fe Bahá'í. ¿Y por qué lo digo yo? Porque la espiritualidad es el conjunto de muchas cualidades que el hombre nació potencialmente con ellos. Cuando decimos en la Biblia que el hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios, la interpretación Bahá'í es que el hombre tiene potencialmente esas cualidades y su meta en la vida es desarrollar esas potencialidades. Ahora, muchas de esas cualidades se deben de desarrollar de forma individual con un esfuerzo, pero no se pueden madurar a menos que uno está en colaboración con otros. Entonces, el hecho de que existe el matrimonio, ese es el mejor momento donde uno puede ver qué tanto ha aprendido esta cualidad. Porque en la interacción con la pareja provoca muchos momentos de fricción donde se pone a prueba esa capacidad, esas cualidades. Entonces, para mí, la pareja o la familia en sí es un laboratorio pequeño, como si fuera un gimnasio, vamos a ponerlo así, que es un gimnasio casero donde esas cualidades se ponen a prueba. Y si uno ejercita esos músculos espirituales, primero aprende que la primera cualidad en este gimnasio es la capacidad de escuchar. Y cuando Abdul Baha habla acerca de consulta, habla acerca de precisamente esta capacidad de que uno puede escuchar, puede analizar lo que dice el otro y no interrumpir y tratar de ver lo bueno que dice el otro. Y esto te hace más espiritual. Y de la misma manera, todas las cualidades espirituales que uno como individuo quiere desarrollar, yo creo que en el seno de la familia o de una pareja, ese es el mejor momento que lo puede desarrollar. Eso no significa que no va a ser doloroso. Va a estar muy doloroso porque en este laboratorio pequeño uno empieza a encontrar sus propios defectos. Y ese es el encuentro muy difícil y muy doloroso para uno de reconocerlo, pero bendito aquel que lo corrija, y en ese momento es cuando las puertas de felicidad se abren hacia este seno familiar. Muchas gracias, ¿verdad? Muy bonito. Alejandra Miller. Hola, muy buenas tardes. Disculpen por llegar tan tarde. No alcancé a escuchar los temas al principio, pero los tres últimos que se están manejando ahorita me parecen muy interesantes.
y ninguno está separado del otro. Los tres tienen un continuo que empieza precisamente con ese principio espiritual de la igualdad de oportunidades y derechos, pero también la igualdad en el potencial humano, independientemente del género. Y me voy a permitir compartir unas palabras muy iluminadoras sobre los tres temas, porque los tres temas están muy interconectados. En tiempos pasados, la posición de la mujer era por demás deplorable, pues en Oriente se creía que era mejor para la mujer ser ignorante. Se consideraba preferible que no supiera leer o escribir, para que no pudiese estar informada de los acontecimientos del mundo. Se pensaba que la mujer había sido criada para criar hijos y atender las tareas del hogar. Si seguía cursos educacionales, ello se juzgaba contrario a la castidad. De ahí que a las mujeres se les hacía prisioneras del hogar. Las viviendas no tenían tan siquiera ventanas que mirasen al mundo exterior. Baha'u'lláh destruyó estas ideas y proclamó la igualdad del hombre y la mujer. Él hizo que la mujer fuese respetada, ordenando que a todas las mujeres se las educara, para que no exista diferencia en la educación de ambos sexos, y para que el hombre y la mujer compartan los mismos derechos. En la valoración de Dios no existe distinción de sexo. Alguien cuyo pensamiento es puro, cuya educación es superior, cuyos logros científicos son mayores, cuyas acciones filantrópicas son sobresalientes, ya sea esa persona hombre o mujer, blanca o de color, merece plenos derechos y reconocimiento. No existe diferencia alguna. Entonces aquí tenemos ya los temas de la educación y la espiritualidad. Y luego sobre la aplicación dentro de la pareja, encontré una muy interesante. La justicia divina requiere que los derechos de ambos sexos sean igualmente respetados, puesto que ninguno de ellos es superior al otro ante los ojos del cielo. La dignidad ante Dios depende no del sexo, sino de la pureza y luminosidad del corazón. Las virtudes humanas pertenecen a todos por igual. Entonces, yo creo que estamos hablando en el macro de este panorama de esas oportunidades, ese apoyo, ese facilitar que el ser humano, otra vez, sin estar especificando cuál ser humano, todos los seres humanos, desarrollemos esas virtudes que van a ir a permear nuestro entorno familiar, de trabajo, educativo y sobre todo de pareja, igual como equipo para la paternidad. Entonces, esta espiritualidad y esta educación holística en todos los niveles, por supuesto que va a impactar mucho esa relación humana, interrelación humana dentro del matrimonio. Mientras más desarrollemos las virtudes espirituales, por supuesto que el matrimonio va a ser muy exitoso. Y no quiere decir que no se van a tener pruebas, dificultades, ordalías, problemas, sino quiere decir que se van a lograr en unidad, con diálogo, usando esas virtudes desarrolladas. Muchas gracias, Ale. Más luz a este tema. Con esta última pregunta, vamos a pasar a preguntas en general. Y primero, bueno, estaba primero por ahí nuestra amiga Jocelyn. Jocelyn, ¿andas por ahí? Ella es de Tijuana y está como, nos está apoyando, bueno, está apoyando en la comunidad de el centro California, pero no la veo. ¿No? Ya se me fue. Parece que no está ahorita. Bueno, a lo mejor ahorita regresa, porque andaba en la calle y ya la vi. Bueno, no sé si Linda quieras seguir. Sí, Amelia también quería participar. Amelia Gerber. Sí,
Sí, yo tengo un punto de vista sobre la dama de Yucatán. Roberta. Hablando sobre la igualdad entre el hombre y la mujer. Soy la número 10 de una familia con 6 hermanos y todos estaban en la cocina ayudando. Todos aprendieron la labor de la casa. Y hace un par de años fui a mi rancho, soy criada de rancho, y fui a mi rancho, fui a visitar a mis primas y miré que los esposos ayudan a sus esposas, les ayudan a lavar, pero cierran la puerta, ayudan a abrazar al bebé, pero cierran la puerta porque todavía hay el machismo entre la vecindad, entre los amigos, pero sí pude experimentar que en mi rancho, los hombres ayudan a las mujeres, pero dentro de la casa, porque no lo pueden hacer muy abiertamente. Ese era mi comentario sobre la igualdad del hombre y la mujer. Y tengo otro comentario sobre la educación entre la espiritualidad. Para mí es muy importante la educación cuando mandamos a nuestros hijos a la escuela, pero más importante es la espiritualidad que les damos en nuestros hogares. Enseñándolos a compartir, enseñándolos a ser humanos, enseñarlos a prestarles el juguete al otro niño, a no pelear. Allí es donde empezamos a inculcarles a nuestros hijos la espiritualidad. Siempre empieza en el hogar. En cuanto otro comentario, en cuanto al hombre y la mujer gritamos más, sí, pero depende si el esposo nos escucha la primera vez, porque le puedo decir alguna cosa a mi esposo y luego me dice, ¿qué? No te escuché, y le tuve que alzar la voz para que me escuchara. Entonces, yo creo que este problema depende que el hombre tiene que escuchar la primera vez y no hacerlo repetir 2 o 3 veces. Eso es todo. Gracias por escucharme. Tus comentarios me encantaron, pero especialmente lo del rancho. Es obvio que es muy cierto lo que en la fe Bahá'í se considera, según lo que nos dice Abdul Bahá, que la mujer es la primera educadora en la familia, y por eso se da el ejemplo de cuando un hombre no puede tener el dinero para educar a sus 2 hijos, un hombre y una mujer, debe dar prioridad a la educación de la mujer porque es la primera maestra en la escuela que forma la siguiente generación. El hecho de que la familia de tus parientes, los hombres ayudan y lavan trastes, el hecho de que tienen que cerrar la puerta, todavía no han vencido la resistencia de la crítica cultural, pero el día llegará, es un proceso. Pero el hecho de que lo hacen con gusto quiere decir que la mujer les ha permitido esa formación y ha hecho en tu familia de que todos sienten partícipes y deben trabajar en forma igual a que las cosas se hagan y que se logran y se terminan. Trastes sucios hacemos todos, ropa sucia se hace todos y los pisos todos caminamos. Entonces no es propiedad de uno, como al principio creo que Linda mencionó que la mujer nace con la escoba en la mano. Pues siento que no es cierto hoy en día, ya, gracias a Dios. Pero me encantaron tus comentarios, muchas gracias. Parece ser que Rocío también estaba por ahí, quería tomar la palabra. Rocío. Como pidieron la palabra desde hace un buen rato ya. Quizá a mí me faltó una pregunta. Soy Rebeca, creo que Rocío se salió, perdón. Ok. Sí, es que ya nos pasamos un poco del tiempo, pero yo nada más quería ver si podíamos cerrar con me faltó a mí una pregunta y creo que es importante. ¿Cómo podemos desarrollar
nuestra espiritualidad en pareja? A lo mejor algún tipo, algo que se puede hacer para desarrollar esta espiritualidad en pareja. A ver, Alejandra. Wow, pues tendríamos que tener otras 3 horas, porque hay tantas variables que entran en juego sobre esto. Primero, voy a retomar esto que está hablando Roberta, sobre ese papel tan vital para toda la humanidad que hace la mujer como la primera educadora de cada generación. Que cuando no está preparada, cuando no es educada, entonces hereda sus vacíos a la siguiente generación. Y hereda lo poco mucho que sepa, que comprenda y que actúe. Entonces, si nosotros vamos a reflexionar y analizar, bueno, ¿qué pasa con la espiritualidad? ¿Cómo se nutre dentro de la pareja? Pues tenemos que ver cómo se escogen los que se van a casar. Y casi siempre en esta sociedad tan individualista en la que vivimos ahora, donde cada día menos y menos y menos se reconoce el papel que han tenido los padres en nuestra formación, ya olvídense de la autoridad, simplemente de su papel. Entonces están estos pensamientos que casi tienen peso de ley, donde se dice, pues yo me caso contigo, no con tu familia, y si ellos no están de acuerdo, o los míos no están de acuerdo, pues no importa. Entonces, en los escritos bahá'ís tenemos unas indicaciones que dan mucha seguridad a la hora de elegir al que va a ser no solo nuestra pareja en todos los mundos de Dios, sino nuestro socio y equipo en la paternidad. Y estas indicaciones, la verdad es que van totalmente opuestas a lo que la sociedad ahora cree, vive y promueve. Cuando estamos buscando con quién ser padres, con quién vivir esta vida, con quién hacer un equipo de servicio hacia la humanidad, allí empieza ese camino de nutrir mutuamente la espiritualidad. Para nosotros los bahá'ís, el matrimonio no es a ver si me haces feliz o a ver si te hago feliz. Hacemos una promesa muy importante y esencial, no al cónyuge, sino a Dios, de que acataremos su voluntad. Y se dice fácil, pero ¿cuál es su voluntad? Entonces regresamos otra vez al punto número 1 de partida, donde el desarrollo de las cualidades espirituales, mis cualidades, es mi responsabilidad principal. Y dentro del matrimonio, mi responsabilidad ante Dios por la promesa que hice es ayudar y nutrir, ayudar a mi pareja a que se desarrolle en todos los niveles, espiritual, intelectual, físico, emocional y viceversa. Entonces estamos hablando de un trabajo de equipo que en esta vida requerirá de nuestro libre albedrío para tomar decisiones y hacerlo así. Pero como esta unión es para toda la eternidad, imagínense el esfuerzo y la dedicación y el enfoque que tenemos que poner en esto de nutrirnos mutuamente, espiritualmente, intelectualmente, en todo nivel, para que esta unión que va a ser eterna sea sólida, sea verdadera, sea total. Entonces, estamos hablando de que quién es la primera persona que empieza a sembrar esas semillas de esa conciencia de que yo soy un ser noble y espiritual primero. Antes de ser hombre o mujer, soy un ser espiritual. ¿Quién? Pues la madre. Entonces, cuando las madres creamos esa conciencia en nuestros hijos y en nuestras hijas, ya estamos educando a los hombres y las mujeres
a los trabajadores y las trabajadoras, a las esposas y los esposos, a las madres y los padres. Por eso es tan esencial el papel de la mujer como educadora, porque eso también va y se vacía y permea en el matrimonio. Pero una vez que ya estamos en el matrimonio, entonces somos responsables ante Dios de cómo yo ayudo y contribuyo y nutro el desarrollo de mi cónyuge. Y tendré que responder ante Dios sobre qué hago o no hago. Entonces esto ya no es de que, pues casémonos, a ver si me haces feliz, porque no es un sí condicional, es una frase asertiva de que nos vamos a apoyar para nuestro desarrollo mutuo. Entonces la perspectiva cambia muchísimo, ¿sí? Y también la vida en pareja cambia muchísimo, para bien, por supuesto. Igual, con los problemas, las dificultades propias, porque por mucho esfuerzo que hagamos, seguimos siendo humanos, a veces nos equivocamos, metemos la pata, no escuchamos, a veces gritamos, etcétera, etcétera. Sin embargo, ese nivel de conciencia de por qué estamos aquí juntos, primero como pareja para nutrirnos mutuamente y segundo como equipo para crear a la siguiente generación, es vital. No solamente para el matrimonio y la familia, sino para el resto de la humanidad. Yo quiero agregar ahí un poquito, Ale, ahí siempre despiertas nuevas ideas, pero creo que es cierto que la mujer tiene ese papel de educadora y creo que en esta competencia, y ese es uno de los problemas, cómo cambiamos la competencia por la colaboración y cómo en este mundo que nos tiene ahora sumidos en una vorágine en donde no siempre la mujer tiene ahora todo el tiempo. Si vemos la licencia de maternidad de las personas que tienen incapacidad, porque hay mucha gente que ni tiene incapacidad, no trabajan de forma formal, pero entonces los tiempos a veces no son suficientes como para estar siempre a cargo de esa educación, y también la mujer tendría que ver, no como competencia, sino como colaboración, el que su pareja también participe. A veces las mujeres mismas no dejan que participe, ni lo hacen ni dejan hacer, ¿no? Pero es de los dos que tendrían que dar esa educación espiritual tan importante desde el inicio y que sea con esa colaboración. Si yo no tengo el tiempo, pues la otra persona también puede. O sea, entre los dos se pueden más que una sola persona, porque creo que de todas maneras sigue estando el punto que vimos al principio en cuanto a esas estadísticas tan terribles, tan diferente entre los problemas que tienen los varones y las mujeres, entre tantos hombres metidos en todos esos problemas de delincuencia, de alcoholismo, de adicciones, etcétera, 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 etcétera. Creo que tenemos una tarea, ya teníamos la tarea de ver que la mujer pudiera tener un papel más equitativo con el hombre, menos agresividad, menos violencia, pero también ver cómo el hombre se incluye más y cómo podemos cambiar la educación en el varón para que vuelva a tomar su papel. Ahí claro. Raúl quiere... Ok. Raúl creo que quería comentar algo. Y también Ale. Adelante, Raúl. Gracias, sí, efectivamente. Estoy en 1000% de acuerdo con ustedes en que la educación es principalmente de la mujer, porque por algo Bahá'u'lláh le hace énfasis en cuanto a la educación que ya se mencionó. Pero considero que también es importantísimo que veamos la necesidad de que se hagan las cosas con el ejemplo. Yo algunas veces cuando hago pláticas con la gente que trato de hacer, pues presentarles lo que es la fe, les hago énfasis en que la ignorancia es precisamente lo que genera todos los conflictos, ¿sí? El machismo, que es de lo que se estaba tratando inicialmente, existe precisamente por la ignorancia, porque la gente no tiene educación. Sin educación es un macho.
Yo no estoy en contra del machismo, yo estoy a favor del machismo. ¿Pero por qué? Porque digo que el hombre, digo, el macho a los corrales y el hombre a sus hogares, ¿sí? Los hombres no son machos, los hombres somos hombres y los machos son los ignorantes que siguen su papel de animal. Por lo mismo son machos. Entonces, por decirte algo, en Argentina la ley permite que el hombre mate a su esposa porque es su propiedad en las leyes de Argentina, por poner un nivel crudo y difícil. Pero precisamente vuelvo a lo importante del saber. En la medida que nos metemos a los escritos y hacemos propias las enseñanzas bajáis, es como vamos cambiando. Aquí, por decirle algo, en la casa de ustedes, tuve la oportunidad que aquí tenemos ya algunos años. Yo cuando salía a lavar la ropa en una área pública, o sea, los departamentos se ven unos con otros, se pueden ver el cuarto de lavado. Entonces a mí me veían como animal raro hace algunos años, recién iniciamos aquí. Pero ahora me da mucha satisfacción ver que ahora ya es muy común ver que los hombres salen a lavar su ropa aquí en sus cuartos de lavado. ¿Por qué? Considero que quizás el ejemplo les sirvió ver que no pierdes nada por ponerte a lavar la ropa cuando eres el hombre de la casa. Considero que los gritos son precisamente la ignorancia, porque cuando hablando se entiende la gente, no tenemos por qué gritar nunca. Un grito nunca debe surgir. ¿Por qué? Porque los gritos son cuando trato de imponer mi posición ante los demás, cuando la humildad es lo que va a hablar los hijos, que debemos ser humildes. Y si somos humildes, nunca habrá gritos. A mí he tenido la bendición de conocer a un hombre tan grande como fue el doctor Nicaín. Ese hombre para mí fue mi mayor ejemplo de humildad. Esa es la humildad que yo conocí y esa es la humildad que pretendo heredar. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Yo creo que tenemos tiempo para 2 preguntas o más bien 2 comentarios. Creo que Ale estaba. Muchas gracias. Bueno, estamos hablando de la transformación titánica de la raza humana. No es cualquier empresa y empieza conmigo y con ustedes, con cada uno de ustedes. Hay una frase que a mí me encanta que dice: sé el cambio que quieres ver en el mundo. Entonces, Shoghi Effendi lo describía como la fuerza dinámica del ejemplo. Pero con cada uno de nosotros no es suficiente con que seamos un ejemplo a seguir o una influencia para otros. Tenemos, según la Casa Universal de Justicia, ha descrito que el proceso de transformación requiere de 3 protagonistas. El individuo, levante la mano, ¿quiénes son individuos? Aquí estamos todos. De la comunidad y de las instituciones. Y estamos hablando de una empresa titánica, que no va a suceder ni en 3 días, ni en 3 meses, ni en 30 años. Sin embargo, tenemos que empezar como antier, ¿no? Una de las razones por las que la comunidad Bahá'í en todo el mundo está involucrada en este proceso de transformación con estos 3 protagonistas, el individuo, la comunidad y las instituciones, es porque el mundo sufre. Y sufre de todos sus defectos, de los sistemas defectuosos que ha creado y que deben de ser sustituidos, deben ser cambiados, empezando por el individuo, luego la comunidad y las instituciones. Si nada más el individuo cambia, no pasa mucho. Si nada más la comunidad hace sus esfuerzos, pero el individuo se rebela, no hay cambio institucional, tampoco pasa mucho. Entonces necesitamos ser ese cambio que queremos ver en el mundo y facilitar, inspirar, contribuir, colaborar para que estos 3 protagonistas tengan su entrada en este proceso de transformación.
¿Cómo estamos nosotros poniendo nuestro granito de arena? Obviamente a nivel individual, cada uno es responsable de hacer su transformación personal. Sin embargo, a nivel comunitario, nosotros estamos ofreciendo esos pequeños servicios, como es la clase de niños para apoyar a los padres de familia en la enseñanza de virtudes, los grupos prejuveniles, para que los chicos en esa edad de transformación tan hermosa, no es la edad de la punzada, queridos amigos, es una edad bellísima, donde surgen tantas capacidades naturalmente, ellos aprendan a servir a su comunidad, empezando por su familia. Las reuniones devocionales donde los vecinos crean lazos hermosos de unidad, conversando con su creador por 5 o 10 minutos, qué sé yo, regularmente. Los círculos de estudio donde nos capacitamos para servir a nuestra comunidad. O sea, estos pequeños granitos de arena que se ponen, tienen, cuando crecen en número, tienen un impacto tremendo. Sobre todo los grupos prejuveniles, por las creencias y la percepción que tiene la sociedad de esa edad. Cuando ven la transformación increíble que sufren los chicos de 11 a 14 años, donde en su casa no levantan ni sus calcetines y de repente, ¡wow!, están sirviendo a su comunidad, ayudan en la casa, ¿qué les pasó? ¿Sí? Entonces estamos hablando de que necesitamos ser a nivel individual, comunitario e institucional el cambio que queremos ver en el mundo. No podemos hacerlo solos. No, el cambio no se va a dar solamente porque los individuos quieran. Tienen que estar estos tres protagonistas en el juego. Y no, como les digo, va a tomar tiempo, está tomando tiempo, sin embargo es inevitable. No solo es necesario, es inevitable. Hacia allá nos estamos dirigiendo con todo y el dolor, las crisis, la pandemia en este momento, con todo el proceso doloroso que este parto humano que está pasando la humanidad, para lograr dar a luz una nueva conciencia y una nueva manera de vivir a nivel individual, colectivo, de comunidad y e institucional. Entonces, pues sigamos con este favor inigualable de poder servir a nuestra familia humana, porque es una bendición. Gracias, Ale. Muchísimas gracias. Tenemos ya unos cuantos minutitos para terminar. Yo quisiera, pues antes que nada, este es el primer conversatorio, porque quisiera platicarles que la comunidad de Mexicali tenía pensado tener esta plática presencial. La habíamos programado para marzo, pero la pandemia pues nos hizo extender el tiempo y no queríamos que pasara más tiempo, y por eso decidimos pues hacerlo en esta nueva experiencia que ha sido terriblemente gratificante, porque hemos podido tener la presencia de amigos que están tan lejos como en Yucatán, o en Aguascalientes como Alejandra, o en Querétaro. Desde Ecuador y Colombia, y de Ecuador y Colombia, amigos que también nos están acompañando. De Inglaterra, por ahí hay otra amiguita que también está con nosotros. Y esto ha sido realmente muy, muy, muy agradable. Y yo espero que esta no sea la última, sino, como digo, estamos aprendiendo, que la próxima sea mejor. Y creo que nos faltó tiempo. La idea era que todos participáramos más, pero pues ya las 2 horas se están cumpliendo, creo que en este momento. Y bueno, a través de la Asamblea Espiritual de los Bajáis de Mexicali les da las gracias a todos, de veras un agradecimiento muy, muy grande a todos por su paciencia. Pensamos que 2 horas iba a ser mucho, yo dije no, va a ser poco, porque ya sé que este tema es como apasionante, porque como decía Alejandra, nos toca en el corazón a cada persona, pero a la familia, a la comunidad, a las instituciones, y todavía hay mucho trabajo por hacer. Realmente todavía tenemos mucho que hacer en todos los planos, pero también tenemos muchas oportunidades
que podemos hacer en la familia, en la comunidad, dando nuestra opinión, poniendo el ejemplo, como varios han dicho, siempre cuando dan un ejemplo de algo que ocurrió es realmente muy, se nos graba, es muy interesante. Así que bueno, ya son 4:31, ya me pasé un minuto, pero yo quisiera que antes de irnos, no sé cómo se hace para tomar una foto, yo creo que Nur sabe, para poder abrir, para que todos los que estemos puedan tomar una foto. Y me gustaría que nos diéramos un abrazo virtual, enviado para todos los amigos que nos acompañaron esta tarde. Y como les digo, esperando que no sea la primera vez, sino la primera de muchas veces, ¿no? Abran sus cámaras de video. Sí, listos. Vente, Fred, vénganse todos para que estemos aquí pegaditos, aquí estamos varios aquí. Todos, hola. Con la sana distancia, pero estamos aquí. Te vengas, les van a sacar una foto. Pues vamos a tomar esa foto de todos. Allá, ¿les cuento? Sí. 1, 2, 3. Ya, baja la foto. Muy bien. Muchas gracias a nuestros invitados, a Merdad, a Roberta, a Eli, a Alejandra. Muchísimas gracias por su paciencia. Muchas gracias por tener, fue una bendición, un honor. Ay, gracias. Un abrazo. Igual, los quiero mucho. Cualquier actividad que les interesen de clases de niños, prejóvenes, por favor de comunicarse con nosotros acá, ahí en el WhatsApp o del medio por donde se conectaron, por ahí pueden llegar con nosotros y preguntarnos sobre estas actividades. La idea es aplicar, ¿verdad, Carmen? Quedó pendiente una respuesta a la pregunta específica de Nur. ¿Cuál? ¿Verdad? ¿Qué tienen que hacer las parejas para iniciar la espiritualidad? Creo que es un tema muy largo, pero yo diría que deben de empezar a orar juntos. Sí, orar juntos, precisamente. Muchas gracias. Es el inicio. Así es. Puede ser el inicio para otro conversatorio.